Hermanos amados, gracia y paz. La Biblia fue escrita por libros. Cuando a una iglesia llegaba uno de los escritos de Pablo, supongamos la epístola a Colosas, no llegaba un fragmento de la epístola, no llegaba un capítulo de la epístola. ¿Qué llegaba? El libro completo. Entonces nosotros, entendiendo que la Biblia fue escrita por libros, entonces gracias a Dios estamos estudiando un libro de la Biblia, que en este caso sería la epístola a los Colosenses, verso por verso. Recuerden que cuando hablamos de la dieta para la iglesia, hablamos acerca de los diferentes tipos de predicaciones, que finalmente es la alimentación para la iglesia. Hablamos de la predicación expositiva, capítulo por capítulo, libro por libro, ¿cierto? Verso por verso. Hablamos de la predicación expositiva temática, donde se trae un tema y se mira lo que dice la Biblia y se expone. También hay la predicación biográfica y está también las reuniones de mutualidad. Entonces, siguiendo este orden de que la Biblia fue escrita por libros, estamos considerando qué fue lo que el Espíritu Santo dijo a la iglesia en Colosas, que también esa epístola iba para las regiones, como las iglesias de las regiones, como lo era Laodicea e Hierápolis. Entonces estamos en la sexta reunión. En la reunión anterior mostramos cómo Cristo, Pablo lo presenta como el Redentor universal, como el reconciliador universal. Reconcilió las cosas que están en los cielos y reconcilió las cosas que están en la tierra a través de su encarnación, derramando su sangre. Entonces Pablo está mostrándole a la iglesia en Colosa, está combatiendo lo que estaban haciendo los falsos maestros, los gnósticos, los judaizantes, los ascetas, que estaban presentando un Cristo disminuido, ¿cierto? Entonces Pablo lo que hace por el Espíritu es que engrandece y coloca a Jesucristo en el lugar donde debe estar. ¿En dónde? La preeminencia sobre todas las cosas, hermano. Esperamos que después de considerar esta epístola, Jesucristo tenga un lugar bien alto en nuestros corazones y aprendamos a apreciarlo un poco más, amados hermanos. Entonces empezamos el primer versículo. La perícopa que nos toca el día de hoy es Colosenses 1, verso 24 al verso 29. Vamos a leer primero de Reina y Valera 60 y luego vamos a leer de la Biblia Textual 4. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Voy a leerlo desde la Biblia Textual 4, porque hay algunas palabras que creo que están mejor traducidas acá. 1, versículo 24. Presta atención. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Recuerda que ahora Pablo en los versos anteriores habló de que él era ministro para toda criatura. Era ministro para predicar el evangelio debajo del cielo a toda la creación. Ahora se va a presentar como ministro a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces va a introducir su ministerio a una asamblea que no lo conoce, porque la iglesia en Colosas no conocía de rostro al apóstol Pablo. Entonces está introduciendo su ministerio a hermanos que no conocen de rostro, y también introduce a más hermanos a esa iglesia como era Timoteo. Y entonces cuando nosotros leemos este versículo, si lo leemos desprevenidos, vamos a entender que a Jesucristo todavía le falta sufrir por la iglesia. Si usted lo lee rápidamente, da a entender que Pablo se regocijaba y completaba en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Preguntamos, ¿será que a Jesucristo le falta sufrir por la iglesia? Es una pregunta que vamos a ir respondiendo en la medida que vamos considerando el tema. Entonces vemos acá en la primera parte de este versículo algo bien contradictorio. Uno, recuerde que Pablo estaba en la cárcel cuando escribe.
Él no estaba libre, él estaba encarcelado. Hechos 28 dice que tiene una casa que le han dado por cárcel y ahí recibía a todo el que le daban libertad de recibir a las personas. Pero aquí él dice que se regocijaba en los sufrimientos por la iglesia en Colosa. ¿Listo? Y aquí estamos viendo algo que son experiencias completamente opuestas. Por eso el cristianismo no lo puede entender el hombre natural. ¿Cuáles son las experiencias completamente opuestas? Gozarse por padecer. Eso a la mente natural no la puede entender. Incluso el cristiano necesita ser espiritual para poder gozarse en el padecimiento. No todos los cristianos tienen la madurez y la percepción espiritual para poder decir las palabras que Pablo está manifestando por el Espíritu Santo. Entonces vemos que Pablo se estaba gozando y con eso le estaba diciendo a los colosenses: yo también me mantengo firme en la fe como ustedes se mantienen firmes en la fe, de acuerdo a lo que leímos en los versos anteriores. Y sigue diciendo, voy a leer de la Biblia Textual 4, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros. ¿Por qué? Porque por la predicación del Evangelio Pablo estaba encarcelado. O sea, era por el nombre de Jesús, no era por ladrón, no era por mentiroso, no era por asesino. ¿Era por qué? Porque estaba predicando el mensaje del Evangelio y por eso tenía sufrimientos por la iglesia, ¿cierto? Y sigue diciendo: y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, tenemos que decir y aclarar que a Cristo no le falta sufrir por la iglesia en un aspecto. ¿Cuál es ese aspecto? Cristo sufrió lo que tenía que sufrir y lo necesario. ¿Para qué? Para la redención. Entonces a Cristo no le falta sufrir por la iglesia para la redención, porque ya sufrió en la cruz del Calvario todo lo que necesitaba sufrir por ella. Primero debemos entender este aspecto, ¿cierto? El sufrimiento para la redención ya está completo. Cristo no va a volver a encarnarse, no va a volver a sufrir por la iglesia. Ya los padecimientos por la iglesia y por la redención fueron completados, amados hermanos, ¿cierto? Entonces dice acá que Pablo completaba en su carne, por eso traje la Biblia Textual 4, completaba en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Vamos a mirar que esta palabra, lo que faltaba, es traducida en 2 Corintios, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 8, vamos y volvemos a Colosenses, segunda epístola a Corintios, capítulo 8, versículos 13 y 14. Segunda epístola a Corintios, capítulo 8, versos 13 y 14. Dice: porque no digo esto para que haya en vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces, ¿por qué trae este versículo? Porque llamo la atención donde dicen Colosenses lo que faltaba. En el texto griego acá se traduce como escasez, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que esta palabra, cuando dice lo que faltaba, es porque hay una escasez. Entonces, trayéndolo al texto que estamos considerando, no hay escasez en cuanto al trabajo de la redención, ya fue hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por este versículo que estamos viendo nosotros acá de la Biblia textual? Pablo completaba en su carne la escasez, lo que faltaba de las aflicciones por el cuerpo de Cristo. Entonces, las aflicciones que faltan todavía en el cuerpo de Cristo, las aflicciones que le faltan a Cristo,
se refiere en la Biblia a las aflicciones por la edificación, no por la redención, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros con esto? Entendemos que Cristo reservó una cantidad de sufrimiento para los que quieran colaborar en el trabajo de la edificación. Por eso Pablo dice: completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Entonces entendemos claramente que Cristo reservó aflicciones para todo aquel que quiera colaborar en él en la edificación de la iglesia. ¿Lo quiere hacer? Leamos un texto, Hechos 9. Hechos 9, la conversión de Pablo, cuando el resucitado se le aparece camino a Damasco. Entonces, no faltan sufrimientos para la redención. Cristo sufrió todo. Pero sí faltan sufrimientos para la edificación. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un mundo contrario a Dios. Estamos en un mundo en tinieblas. Estamos en un mundo que aborrece al Señor. Estamos en un mundo que aborrece la luz, hermano. Y solo por el hecho de ser cristiano, inmediatamente tenemos una X acá. Llega un trabajo nuevo y diga que es cristiano. Hechos 9, versículo 16. Mire lo que le dice Pablo a Ananías, ¿cierto? Porque Ananías, el Señor le dijo: Ananías, vaya a la casa, en Damasco. Hay un hombre que se llama Pablo, él está orando, vaya y póngale las manos porque está ciego. Y Ananías le dice: Señor, bueno, yo no lo conozco, pero sí he llegado a mis oídos que ese hombre mantiene haciéndole males a todos los santos. Y él dijo: vaya, ¿por qué? Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer. ¿Por qué? Por mi nombre. Entonces estamos viendo que para Pablo le estaba reservado una cantidad de sufrimientos mientras iba viendo que la iglesia iba madurando. Mira, Pablo lo dice de otra manera en Gálatas, así: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado completamente en el corazón de la iglesia. Entonces, ¿qué entendemos? Que precisamente Pablo, mientras está colaborando para que la iglesia madure, eso le va a causar sufrimientos. Y no solamente a Pablo, a todo aquel que quiera ser colaborador de Dios, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos dos cosas. Una, por ser colaborador de Dios, entonces faltaban un rango de aflicciones por cumplirse en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y eso se iba a dar ¿en quién? En los hermanos, ¿cierto? Se iba a dar en los hermanos que quisieran colaborar. Ellos iban a sufrir y iban completando la medida del sufrimiento que le faltaba a Cristo, porque ahí dice los sufrimientos que le faltaban al cuerpo de Cristo. Ahora, quiero que miremos otro aspecto también. Ahí mismo en el versículo 3, Hechos 9:3, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El texto hebreo dice Saúl, el texto griego dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Qué entendemos nosotros acá? Pregunta: ¿Pablo perseguía a Cristo? Perseguía a los hermanos, pero ¿qué pasaba? Cuando perseguía a Pablo a los hermanos, cuando los echaba a la cárcel, cuando los forzaba a blasfemar, ¿qué significaba eso? Que lo que Pablo le hacía a los hermanos, ¿a quién se lo hacía? Entonces, ¿qué sucedía? Cristo estaba sufriendo en la iglesia también, hermanos. Mira cómo lo dice Pablo de la siguiente manera en Gálatas. Gálatas, un texto muy conocido, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Entonces Pablo estaba persiguiendo a Cristo, y lo que le estaba haciendo a los hermanos se los hacía a Cristo. Entonces Cristo estaba sufriendo en los hermanos, ¿cierto? ¿Y por qué estaba sufriendo? Pues precisamente porque Dios está salvando personas y edificando personas, ¿cierto? Y las tinieblas no quieren que la luz resplandezca, hermanos. Gálatas 2:20, un texto muy conocido: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ojo, el texto griego
donde dice estoy, la palabra no es presente, la palabra es pasado. La Biblia textual lo traduce así. Dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Cuándo? Cuando creímos en el Señor, en ese momento fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Listo? Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Mas Cristo vive en mí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué entendemos nosotros aquí? Dos cosas. Uno, que si alguien quiere colaborar en la obra de edificación va a tener sufrimientos, pero aún para que la iglesia llegue a la madurez, Cristo va a sufrir en nosotros porque Él vive en nosotros, y lo que le hacemos a los hermanos se lo hacemos a Cristo. ¿Sí entendemos entonces la analogía? Entonces en este verso Pablo contempla los sufrimientos que experimenta en el proceso de llevar personas al conocimiento de Cristo y llevar personas a la madurez espiritual. ¿Qué hizo Dios? Dios confió la obra de edificación a colaboradores, pero esos colaboradores deben cumplir en la carne las aflicciones para esa edificación, amados hermanos, ¿cierto? Entonces vemos que Cristo no hizo que cesara el sufrimiento, ¿cierto? Sino que hay abundancia de ello para Pablo y para todos los que queramos ser colaboradores del Señor, hermanos, ¿cierto? Entonces esa es la manera de poder entender este versículo. Volvamos a Colosenses, que dice, ahora, vuelvo a leer la Biblia textual 4, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que faltaba en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Verso 25. De la cual, ¿cuál es de la cual? De la iglesia. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Pablo fue hecho ministro de la iglesia. Llamo la atención a esta palabra donde dice, administración. ¿Sí la ven en su Biblia? Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios. Bueno, esa palabra administración es la palabra griega economía. En el griego es oikonomía, en español traduce economía. Y esta palabra economía significaba ordenamientos de actividades. Quiere decir entonces que Dios diseñó un plan. Eso se llama la economía de Dios. Dios diseñó un plan en la eternidad, y ese plan que Dios diseñó en la eternidad se iba a cumplir acá en la iglesia, ¿cierto? Y Pablo fue hecho ministro de esa economía, de ese plan que Dios hizo, de ese orden de actividades, y Dios introdujo a Pablo en esa economía. ¿Para qué? Para que a través de él y los que queramos ser colaboradores, la iglesia fuera edificada, hermanos. Dios tiene un plan, eso se llama la economía de Dios. Dios tiene un diseño en la eternidad, un ordenamiento de actividades dentro de la familia celestial. Muchas cosas que suceden en la asamblea, ¿por qué cree que suceden? Porque es un diseño, un plan, la economía de Dios. Entonces Pablo está diciendo que él es ministro en esa economía de Dios, en ese ordenamiento de actividades que Dios trazó para con la tierra. ¿Listo? ¿Para qué Pablo fue ministro del plan de Dios? Mire su Biblia. ¿Para qué? La finalidad. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa palabra cumplidamente en otras partes de la Biblia se traduce como llenar. ¿Listo? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que el propósito por el cual Dios hizo a Pablo ministro era ¿para qué? Para que llenase con el mensaje del evangelio el mundo gentil. ¿Sí? Así como Pablo, cada uno de nosotros tiene un propósito en el cuerpo de Cristo, querido hermano. Mire su cuerpo. ¿Para qué le sirven sus ojos? Para ver. ¿Para qué le sirve su boca? ¿Y para qué le sirven los oídos?
Ok. Así como cada parte de nuestro cuerpo sirve para algo, así también cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo y tenemos algo que hacer, amados hermanos. ¿Listo? Entonces el propósito de Pablo lo entendió claramente y era para que llenara el mundo entero del evangelio de Cristo en el mundo gentil, primeramente porque fue enviado a las naciones, ¿cierto? Leamos un texto para confirmar esto. Y Pablo entendió claramente su llamamiento. Entonces, ¿cuál es una aplicación que podemos entender nosotros para nuestro tiempo? Hermanos, necesitamos tener una comunión fluida con el Señor, con su palabra y con la iglesia, porque en esa comunión vamos a ir percibiendo cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo, hermanos. Pablo lo tenía claro. Él sabía que había sido llamado como ministro, ministro de Dios para llevar el evangelio a las naciones. Romanos, vamos a ir a Romanos, mire cómo lo dice el apóstol de otra manera. Romanos capítulo 15, versículo 9. Romanos 15, versículo 9. No, Romanos 15, verso 19. A ver, vamos a leerlo desde el 18 para no tomar el verso tan aislado. Romanos 15, 18. Porque no osaría sino hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con las obras. Mire, con potencia, y tenga presente esta palabra potencia, es la palabra griega dinamis. Con potencia de señales y prodigios en el poder, nuevamente la palabra dinamis, en el Espíritu de Dios, ojo, lea su Biblia, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bueno, preguntamos, ¿por qué Pablo toda esta región la llenó del Evangelio? Porque él fue hecho ministro de Dios para los gentiles, hermano. Entonces, aquí estamos viendo muy claramente que Pablo no rehuyó al llamamiento que Dios le hizo, querido hermano. Entonces nos confronta esta experiencia de Pablo en la palabra a que nosotros no rehuyamos de aquello que el Señor quiere hacer con nosotros. Involucrémonos con el Señor, para que el Señor entonces pueda mostrarnos nítida y claramente qué debemos hacer en la casa de Dios, amados hermanos. Amén. Volvamos a Colosenses, verso 26. Vamos a leer estos dos versículos juntos. Es mejor leerlos juntos para entenderlos así. Verso 26 y verso 27. Listo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios o llene el mundo gentil de la palabra de Dios. 26, lea su Biblia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces tenemos que decir, en estos dos versos aparece dos veces la palabra misterio. Si lo ven ahí en sus Biblias, verso 26 y verso 27. Recuerde el contexto de la epístola. Recuerde que se habían introducido unos herejes, los gnósticos, y ellos hablaban del misterio, utilizaban esa palabra misterio. Y ellos decían que el misterio era una enseñanza, rito o ceremonia, una ceremonia secreta, que tenía acceso solamente a los iniciados que llegaban dentro de ellos, pero para la gente era oculto. Eso es lo que ellos hablaban acerca del misterio, ¿cierto? Pero resulta que aquí el misterio, Pablo nos dice que Dios tenía un misterio el cual había callado durante siglos y edades, ¿cierto? El misterio dice acá que había estado oculto desde las edades. En la Biblia un misterio es revelado solamente por el Espíritu Santo.
Pablo utiliza muchas veces esta palabra misterio. Por ejemplo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Quién le comunicó a él eso? El Espíritu Santo, Dios, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces vemos nosotros acá que hay un misterio, el cual Dios cayó durante muchos siglos y edades, hermanos. Misterio que estaba oculto a las otras generaciones y Dios no la hizo saber, ¿cierto? Entonces entendemos nosotros acá, si vemos el verso 26 y 27 juntos, nos damos cuenta que el misterio consiste en la realidad de que la esperanza de gloria es Cristo entre los gentiles. ¿Por qué eso era un misterio? Mire, en el antiguo pacto estaba profetizado que los gentiles iban a ser salvos. Si usted mira las escrituras, efectivamente ellas presentan que los gentiles iban a ser salvos, que Dios iba a llamar a un pueblo que no era pueblo. Eso no era un misterio. Pero entonces, ¿qué era un misterio? ¿Cierto? ¿Qué es lo que era desconocido para el antiguo pacto y para las otras generaciones que Pablo lo dio a conocer? Que tanto los gentiles y los judíos iban a formar un mismo cuerpo. Eso no estaba revelado la salvación de los gentiles. Pero el antiguo pacto, aunque estaba lleno de referencias a la salvación futura de los gentiles, era desconocido en él que los gentiles serían coherederos y miembros de la misma familia espiritual, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, este misterio, el cual Dios lo había callado durante siglos y edades, ahora a través de sus ministros, a través de sus colaboradores, lo revela, hermano, lo manifiesta. Nosotros tenemos un libro de la Biblia que se llama Apocalipsis, ¿cierto? Si usted traduce literalmente esa palabra sería revelación. Y esa palabra Apocalipsis significa correr el velo. Haga de cuenta, para colocar un ejemplo de los tiempos de la Biblia, supongamos que están haciendo un busto, una imagen del emperador romano César, ¿cierto? Entonces la persona hace la imagen y cubre la imagen como una cortina, pone la imagen detrás, y entonces llega el momento en que todo el mundo conozca cómo quedó el busto del César. Entonces lo que hacían era que corrían la cortina. Eso es lo que significa Apocalipsis, correr la cortina. Entonces, ¿qué sucedió? Dios corrió la cortina a través de los ministros, a través de los colaboradores en el nuevo pacto, para que este misterio se diera a conocer a las gentes, amados hermanos, ¿cierto? Y Pablo fue elegido para descubrir este misterio, hermanos, ¿cierto? Y la esperanza de gloria, lo que vemos acá en el versículo 28, la gloria de este misterio entre vosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces la esperanza de gloria implica que Cristo habitaría en el corazón del gentil por la fe de la misma manera que en el judío, hermano. Esto fue un golpe muy duro para los judaizantes, para los que creían que solamente los israelitas iban a ser salvos, hermano. Cuando ellos se dieron cuenta que a los gentiles también Dios salvó, fue algo que ellos no se lo esperaban, y menos que fueran parte del mismo cuerpo de Cristo, hermano. Entonces esta esperanza de gloria, como lo dijimos ahorita, se refería a que Cristo iba a vivir por la fe en el gentil, de la manera que viviría en el judío por la fe, amados hermanos, ¿cierto? Entonces ya Pablo va a decir más adelante en Colosenses 3:11, que en Cristo no hay diferencia entre gentil y judío, entre excita, entre bárbaro y entre griego. ¿Por qué? Todos somos uno en Cristo Jesús, amados hermanos. Amén. Entonces, Dios lo que hizo fue que manifestó a Pablo y a los demás apóstoles su plan, su economía, de que los gentiles formarían con los judíos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿cómo manifestaría este misterio Pablo? A través de la predicación del evangelio, hermano. A través de la predicación del evangelio, este misterio es revelado. El misterio que estaba oculto o el secreto que Dios había callado por incontables siglos,
El silencio divino ahora, a través de la revelación de Cristo, se rompe. Y ahora, a través de la predicación del Evangelio, se pueden dar a conocer a los gentiles las riquezas de gloria, que es el misterio revelado que se convierte en la esperanza de gloria por la presencia de Cristo habitando en nuestros corazones, hermanos. Algo que nosotros nunca imaginamos es que Dios iba a venir a morar a la tierra, y mucho menos imaginamos que iba a venir a morar en nuestro corazón, hermanos. Qué precioso este misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, hermanos. Pasemos al verso 28. Verso 28. Verso 28 dice: ¿a quién anunciamos? ¿A qué se refiere eso? A Cristo en los gentiles, la esperanza de gloria. A ese Cristo, mire lo que dice Pablo, a ese Cristo anunciamos. No era solamente Pablo. ¿Quién? Todo el equipo de colaboradores de Pablo que tenía, y no solo Pablo. En este tiempo nosotros también debemos anunciar que Cristo es la esperanza de gloria para todo aquel que quiera creer en Él, amados hermanos, ¿cierto? Entonces Cristo, como la esperanza de gloria, era a quien los apóstoles y los obreros anunciaban. ¿Qué entendemos nosotros con esta frase? Aquí estamos conociendo el aspecto evangelizador del apóstol Pablo, hermanos. Porque el mensaje del evangelio es tanto para los de afuera como para los de adentro, hermanos. ¿Listo? Entonces vemos un aspecto. Dice, anunciamos. ¿Cómo lo anunciaba? Amonestando a todo hombre. ¿Sí lo ve ahí? Corrigiendo, mediante la instrucción, advirtiendo, primero a los de afuera. Anunciamos y amonestamos a todo hombre. Solo en Cristo hay salvación. Mundo, usted está en pecado. Si no cree en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que lo puede salvar, se va a ir para un lugar que se llama el lago de azufre y fuego. Pero Dios no quiere que los hombres estén en ese lugar, porque ese lugar fue diseñado para el diablo y sus ángeles. Pero si usted se arrepiente en estos momentos y crea el mensaje del evangelio, en usted hay una esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Arrepiéntase. Ese es el mensaje que nosotros anunciamos. Y de esa manera amonestamos a los hombres. Podemos decir que ese es el lado negativo de la amonestación. Y podemos decir lo que Pablo más adelante va a decir en el capítulo, creo que es en el capítulo 3, capítulo 4, donde dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Bueno, ¿para qué es la sal? Para evitar que la carne se corrompa. ¿Cómo aplicamos la sal en medio de nosotros? Amonestando a todo hombre, para que no se corrompa y se vaya para el infierno. Le predicamos el evangelio, pero también con gracia. Entonces tenemos este aspecto de la amonestación. De esta manera anunciamos a Cristo. ¿Listo? Y tenemos el lado positivo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. ¿Y qué más? Enseñando a todo hombre. O sea, este es el lado positivo. ¿Cuál? La enseñanza, didasco, la palabra griega. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Tanto que amonestaba a los de afuera y a los de adentro, y tanto que enseñaba a los de adentro. ¿Por qué? Porque la enseñanza es ¿para quién? Para los discípulos, y tiene como finalidad ¿qué? La edificación, amados hermanos. ¿Listo? ¿Y en dónde descansaba la revelación del misterio que Pablo había recibido de parte del Señor? Pues la enseñanza descansaba en la revelación de Jesucristo. Y en esa revelación era lo que Pablo enseñaba a los gentiles y a cada uno de los hombres, ¿cierto? Entonces recuerde, amonestaba y enseñaba a todo hombre en toda sabiduría, para que aplicara el mensaje a toda sabiduría. Y mire el propósito, hermanos. Si lea su Biblia y se va a dar cuenta que ese afín
es el propósito por el cual Pablo anunciaba a los hombres, amonestando a los hombres y enseñando a los hombres. Mírelo ahí. Para o a fin, dice el texto que tenemos nosotros acá, a fin de presentar, escucha su Biblia, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea que el propósito que había en el corazón de Pablo era que, amados hermanos, presentar a todo hombre como maduro. Eso buscaba Pablo con la enseñanza, amados hermanos, ¿cierto? Pablo procuraba la madurez espiritual de todas las personas a las cuales él le enseñaba. Hermano, y esa madurez espiritual se obtiene a través de uno de los medios de gracia. ¿Cuál es? La enseñanza de la palabra. A través de la enseñanza de la palabra, recuerda que estamos viendo que anunciaba, que amonestaba y que predicaba. Y la enseñanza de la palabra es uno de los medios de gracias utilizados por Dios para conducir a los santos hacia la madurez. Un santo que no sea enseñado en la palabra es un santo que no va a madurar. Por eso hacemos tanto énfasis en la enseñanza sistemática de la palabra, porque a través de la exposición a ella, el creyente va a ir madurándolo. El Señor va a ir madurándolo. Tenemos un creyente que ha pasado 10 años expuesto a la predicación de la palabra y de la enseñanza de la palabra. Lo más probable es que tengamos un creyente que en su constitución haya madurado, haya dejado de ser niño, hermanos amados. Y por eso no podemos rehuir a dejar de enseñar la palabra, porque es uno de los medios de gracia utilizado por el Señor. Entonces la perfección o madurez de un creyente se alcanza por la acción de la palabra. Es uno de los medios de gracia, porque hay muchísimos medios más, ¿cierto? Pero el contexto que estamos hablando habla de la palabra, de la enseñanza. Y entonces la palabra expuesta y la enseñanza de la misma alimenta al creyente para que sirva para ayudarla a un desarrollo espiritual, ¿cierto? Pablo buscaba, y es lo que nosotros buscamos, que las personas a las cuales les enseñaba fueran perfectos, quiere decir maduros. Pablo no estaba buscando criar niños espirituales, hermano. Pablo estaba buscando criar adultos y maduros en el Señor, hermano, ¿cierto? Y si se da cuenta, en este versículo aparece 4 veces el adjetivo todo. Mírenlo en su Biblia. Vamos a verlo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, 1, enseñando a todo hombre, 2, en toda 3 sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. El adjetivo panta aparece 4 veces en este versículo. Recuerde que esta es una epístola de plenitud. Todo, hermanos, todo. Cristo quiere llevar a las asambleas a una madurez espiritual, hermanos. Y uno de los medios que él va a utilizar es la palabra, la enseñanza sistemática, coherente de las Escrituras. Estamos estudiando un libro para saber cómo poder leer este libro y cómo aplicarlo a nuestra vida, amados hermanos. Amén. Y terminemos el versículo 20. Muy importante este versículo. Para lo cual también trabajo luchando, ojo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, quiero leer otra vez la Biblia Textual 4, que tiene una excelente traducción del texto griego. Voy a leerlo. En lo cual también me fatigo. ¿Qué es en lo cual? En la enseñanza, en la predicación, en la amonestación. En lo cual también me fatigo luchando, ojo, escucha lo que dice la Biblia Textual, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros 1, que Pablo trabajaba, si la vemos de la Reina y Valera 60, dice que Pablo trabajaba, dice, por lo cual también trabajo. Esa palabra trabajo en el texto griego
significa trabajar hasta el agotamiento, trabajar hasta el cansancio. Es como cuando usted está en la empresa que está trabajando horas extras y sale a las 6 de la tarde, pero trabajó 3 horas extras y salió a las 9, a las 10 de la noche y salió muy cansado. Bueno, Pablo trabajaba hasta el cansancio. La palabra griega copiao significa trabajar, y no solamente trabajar hasta quedar extenuado. Esa era la manera en que Pablo servía al Señor como ministro de él, según la economía divina. Entonces vemos acá que Pablo realizaba un esfuerzo extenuante cuando proclamaba el Evangelio. 2, mire cómo también trabajaba, mire cómo dice la Biblia, textual. En lo cual también me fatigo, que es trabajar en Reina Valera 60, luchando. Mire lo que pasaba con Pablo. Él utiliza este lenguaje para referirse a algo que él hacía por la iglesia. ¿Qué era? Vamos a verlo en Romanos capítulo 15, y ahorita volvemos a la Biblia textual. Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Voy a leer la Biblia Reina y Valera 2006. Primero lo leemos de Reina y Valera 60 y luego lo leemos de la Biblia Reina y Valera 2006. El 60 dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Mire lo que dice la Reina y Valera 2006. Ese es el versículo 30. Dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ojo, que luchéis conmigo en la oración. Entonces Pablo no solamente se fatigaba enseñando el mensaje del Evangelio, sino que luchaba a favor de la iglesia. ¿Cómo? Orando. Y le pedía a los romanos: luchen conmigo. ¿Cómo? Orando. ¿Se me entiende? Tenemos a Pablo que anunciaba a Cristo, la esperanza de gloria, ¿cierto? Trabajando o fatigándose, como dice acá, y luchando. Pero hay algo que quiero llamar la atención, hermanos. Dice el texto: luchando conforme a su energía. Así dice la palabra griega. La palabra griega es energía. Por eso la Biblia textual traduce acá. Mire, donde dice en Reina y Valera 60, pero lo busco. En Reina y Valera 60 dice: luchando según la potencia. Esa palabra potencia es energía. Por eso la Biblia textual traduce acá: luchando conforme a su energía. Y en donde dice en Reina y Valera 60, la cual actúa, esa palabra actúa en el griego es energeo, que la Biblia textual traduce 4, la cual me energiza, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? 1, Isaías, vamos a Isaías capítulo 40, ya hablamos de esto, vamos a volver a decirlo. Isaías capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29. Lea su Biblia. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Nuestras fuerzas son 0, pero multiplicadas por Dios, ¿cuánto da? Entonces, por eso dice acá Pablo de que Dios multiplica la fuerza nuestra 0 por su poder, y va a ser poderoso al que no tiene ninguna fuerza. Entonces dice acá, volvamos a la Biblia textual de Colosenses, dice: el cual me energiza con poder, hermanos. Entonces, lo que Pablo hacía en la casa de Dios no era porque él tenía mucha fuerza, sino que la fuerza de Dios, Dios lo energizaba con su energía. Por eso la palabra su es muy importante. Dios le proveía a Pablo la energía necesaria para que pudiera hacer lo que él no podía hacer simplemente en sus fuerzas, y para que pudiera hacer lo que él no podía hacer cuando ya no podía más. O sea que nosotros tenemos de nuestra parte la fuerza de Dios, hermanos.
Hermano, pero es que no puedo más, se me acaban las fuerzas. Pídale al que tiene todo poder y tiene toda energía para energizarlo, hermanos amados. Y naturalmente esa energía sucede por el poder del Espíritu Santo. Y entonces el cual me energiza, estoy leyendo la Biblia textual 4, con su poder. Esa palabra poder, recuerda que lo dijimos ahorita, dinamei, esa palabra poder, dínamo, ¿saben qué es el dínamo? El dínamo es como una especie de poder continuado. Y esa palabra es la que utiliza Pablo para decir que así nos fortalece el Señor con su poder. ¿Para qué? Para poder cumplir el ministerio que nos dio a cada uno, hermanos. La fuerza de Él, el poder de Él, ¿cierto? Entonces el Señor actuaba dinámicamente en Pablo, le comunicaba su poder y lo energizaba con su poder, querido hermano. ¿Cuál es ese poder? Vamos a leerlo, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 4. 1 Corintios 16, versículo 4. Dice, 1 Corintios 14, hermano. 1 Corintios 16, versículo, 1 Corintios 6. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. 1 Corintios 6, versículo 14, dice, y Dios que levantó al Señor Jesús, también a nosotros, lea su Biblia, ¿nos levantará con qué? Con el poder. Y si volvemos a Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Cuál es ese poder que Dios nos comunica? El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, hermanos. ¿Qué entendemos nosotros con esto? Que Pablo dependía del poder de Dios para ser ministro de Cristo. Que Pablo dependía del poder de Dios para anunciar el evangelio. Que Pablo dependía del poder de Dios para amonestar y para enseñar a todo hombre. Este es un trabajo que no podemos hacer solos, hermano. El llanero solitario está excluido de esta ecuación matemática. Este es un trabajo que se hace en comunión con la iglesia y con Dios. Usted no puede hacerlo solo, querido hermano. Necesita el Espíritu Santo. Necesitamos del Señor para poder llevar este trabajo, hermanos. Amén. Entonces, y esta predicación de Pablo era hecha entonces en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros de esta porción que leímos en el día de hoy? Que el propósito de Dios al revelar el misterio del cuerpo de Cristo es con el fin de madurar hombres, de formar hombres, de presentar todo hombre perfecto ante el Señor. Pero para ese proceso de maduración va a haber sufrimientos, va a haber pruebas, va a haber aflicciones y va a haber luchas, hermanos. Pero por la gracia de Dios y por el dinámico de Dios, el poder de Dios, Él nos va a capacitar para llevar a cabo la economía o el plan que Él se propuso en la eternidad acá en la tierra, hermanos. Esa es la aplicación final de esta porción que hemos leído. ¿Queremos ser colaboradores con Dios? Amén. Recuerde que por ser colaboradores con Dios, Dios va a seguir completando lo que le falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros. Amén, hermanos amados. Amén, hermanos. Entonces vamos a concluir por el día de hoy. Vamos a dejar así, Dios mediante. Pasaríamos entonces al capítulo 2, hermanos. Vamos a agradecerle al Señor este tiempo que pudimos acercarnos a su palabra. Oramos para que ella fructifique en el corazón de cada uno de nosotros.